Buenas tardes. Seguimos con la serie de las bienaventuranzas y nos tocó Mateo 5, versículo 6, la cuarta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Como hemos venido diciendo, las bienaventuranzas forman parte del carácter del cristiano. Cuando Cristo está dando estas bienaventuranzas, Él, a pesar de que habla a un grupo muy amplio de personas que lo estaba escuchando ahí en el cerro o en el monte, el cerro es versión Valparaíso. A pesar de que había mucha gente escuchándolo ahí en el monte, Él empieza dando características de estas personas, diciendo: bienaventurados los que son pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos. Y nosotros comprendemos que cada una de estas bienaventuranzas, a pesar de que son características diferentes, no son individuales en cada uno. No es que unos sean pobres en espíritu, otros sean mansos, otros lloren, sino que todas estas bienaventuranzas en conjunto forman el carácter del cristiano. Estas bienaventuranzas vienen siendo una concatenación de características, un incremento, digámoslo así, de la vida del cristiano. Cada una de estas bienaventuranzas se va desarrollando en nosotros a medida que vamos creciendo como cristianos. Y a pesar de que Cristo le habla a muchas personas, Él se refiere a un grupo de personas en específico. Además, al describir a los que pertenecen a este grupo, al mismo tiempo Cristo está dando una descripción de lo que es el reino de Dios. Porque a pesar de que las bienaventuranzas para la gente que lo escuchaba eran cosas que a lo mejor lo tomaban como cotidiano, bienaventurados los pobres, para a lo mejor ellos era cotidiano, la verdad es que la bienaventuranza tenía un valor espiritual. Entonces no venía simplemente a describir una característica de una persona, sino que venía a describir no venía a describir una característica externa de una persona, sino que venía a describir una característica espiritual de la persona. Y si se han percatado, la primera bienaventuranza y la última tienen la misma recompensa, digámoslo de esa manera. Cierran con que, porque de ellos es el reino de los cielos. Por lo tanto, podemos ver que en esto Cristo está marcando que todas las personas, todos los cristianos que tenemos estas bienaventuranzas, que están en nosotros por ser cristianos, pertenecemos a este reino que es de los cielos. Por lo tanto, las bienaventuranzas no solo son características del cristiano, sino que también son características del reino de los cielos, son características del reino de Dios. Cristo no solamente está escribiendo a las personas, también está escribiendo lo que viene. Además, las bienaventuranzas son para todos los cristianos. No se puede ser cristiano y no tener estas bienaventuranzas como parte de nosotros. Y en esto tenemos que reconocer que las bienaventuranzas no son algo que se dé por naturaleza en nosotros. Ninguno de nosotros por naturaleza se considera manso, seamos sinceros. La verdad es que la mayoría de nosotros reaccionamos cuando nos sentimos ofendidos o nos sentimos en derecho de exigir, nuestros derechos. La mansedumbre no es algo natural en nosotros. Ninguna de las características de las bienaventuranzas son características naturales del ser humano. Por el contrario, son características que Dios nos da a través de su Santo Espíritu cuando habita en nosotros. Además de estas cualidades que Cristo menciona en las bienaventuranzas, Él mismo las cumple en un nivel infinito. Es por eso también que el ministerio de Cristo fue tan potente aquí en la tierra. Si Cristo no hubiera sido congruente entre lo que Él enseñaba y lo que Él hacía, el Evangelio se habría diluido en el tiempo, como la mayoría de las ideologías que se han creado a través de la historia humana. Y lo mismo pasa con nosotros como cristianos. Si nosotros decimos ser cristianos y no vivimos conforme al carácter que se nos muestra aquí del cristiano, la verdad es que no vamos a poder predicar el Evangelio en forma potente, en forma consistente. Incluso podemos llegar a ser hipócritas. Pero si sí vivimos conforme a lo que se nos ha enseñado y lo llevamos a la práctica, nuestro Evangelio va a ser un Evangelio potente, porque va a ser un Evangelio conforme a cómo era Cristo.
Y eso es lo que debemos buscar. Eso es lo que nos muestra en la bienaventuranza. Si nosotros de verdad viviéramos, si nos preocupáramos, si nos esforzáramos por vivir conforme a las bienaventuranzas, seríamos un canal de bendición para todo el que nos rodea. En otras palabras, no se nos dice en las bienaventuranzas, vivan de esta manera y van a ser cristianos. Es todo lo contrario, nos dicen, porque ustedes son cristianos, vivan así. Así deben ser, así han de ser ustedes. Porque el Espíritu Santo mora en ustedes y Él es el que les da estas virtudes que antes no poseían. Es así como llegamos a este versículo de Mateo 5:6. Hoy día sí es Mateo 5, para los que vinieran a la comunidad misional. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Nos encontramos ante una aparente contradicción. Si leemos rápido la bienaventuranza, vamos a decir, ¿cómo? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Si la semana pasada el pastor Jonathan nos decía, bienaventurados los mansos. ¿Cómo se puede ser manso y a la vez tener hambre y sed de justicia? Esto no cuadra. Pero nos vamos a dar cuenta que estudiando el texto, vamos a ver que en verdad están en perfecta armonía. No hay contradicción en la Biblia. Así que vamos al texto. Comienza la bienaventuranza diciendo, bienaventurados, felices, dichosos, henchidos de gozo. Henchidos, me gusta esa palabra. En la mañana les decía que he estado estudiando con la Reina Valera 1909, así cuando comparo, y usa varias veces esa palabra, henchidos, y es como por completo. Henchidos de gozo, bienaventurados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. O sea, felices los que tienen hambre y sed de justicia. Y es curioso porque esta bienaventuranza viene a romper un poco el esquema de las bienaventuranzas como se venían desarrollando. Esta nos da un atributo más, o nos da se me fue la palabra, un condicionante. Los que tienen hambre y sed de justicia, ellos son bienaventurados. Porque si no nos diría simplemente bienaventurados los justos. Pero no, aquí nos da una condición, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y es curioso cómo en el mundo de hoy no nos llaman ni no nos motivan a buscar la felicidad a través de la justicia, por el contrario. Nos dicen que busquemos la felicidad buscando la felicidad. El Luis Serrano nos decía hace un par de semanas, destapa la felicidad, como dice la publicidad. Pero aquí la Biblia es bastante clara y tajante diciendo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, no los que tienen hambre y sed de felicidad. El que tiene hambre y sed de felicidad, el que busca su felicidad buscando la felicidad, valga la redundancia, nunca la va a encontrar. Te vas a volver en un círculo vicioso en el que nunca te vas a lograr saciar. La felicidad viene a ser una consecuencia de esta búsqueda de la justicia. No es un objetivo, no es el norte que debemos apuntar como cristianos. Y aquí es donde erramos, porque, seamos sinceros, en esto se manifiesta el pecado. El pecado nos engaña, nos ofrece siempre la felicidad y nos conduce siempre a la infelicidad, a la desdicha y a una calamidad final. El pecado nos hace creer que vamos a ser felices cuando lo consigamos, pero finalmente las consecuencias son horribles. Y si llegamos a sentir placer, si llegamos a encontrar felicidad en lo que hicimos, va a ser una felicidad temporal, pasajera. Que cuando pase nos vamos a sentir aún más vacíos que lo que estábamos antes de hacerlo. El cristiano se preocupa en este mundo por ver la vida a la luz del Evangelio. Y según el Evangelio, el problema del género humano no es la manifestación concreta del pecado, sino el pecado mismo. No son nuestras obras las que nos llevan a ser pecadores, sino que nosotros somos pecadores y por eso obramos en pecado. El Sermón del Monte, en cambio, nos dice que hay solo una forma de ser felices, y es cumplir con estas bienaventuranzas, es buscar estas bienaventuranzas. Pero entonces, ya que dijimos que esta bienaventuranza tenía una condición de tener hambre y sed, ¿qué quiere decir tener hambre y sed? ¿Han sentido hambre alguna vez? ¿Sí? Siempre. Muy curioso que aquí la Biblia nos hable con la palabra hambre y sed, porque
son necesidades que todos hemos experimentado. No hay nadie que no haya sentido hambre o sed alguna vez. Y más allá todavía, el hambre y la sed son cosas que nosotros podemos saciar, pero que van a volver. Y si nosotros no saciamos el hambre, si no nos preocupamos por saciar esa hambre, es algo que va a ir incrementando, creciendo dentro nuestro, nos va a ir produciendo un dolor, una angustia, una ansiedad horrible. Mientras yo estudiaba para el sermón me puse a buscar, a lo mejor no va a ser muy bonito que lo diga, pero me puse a buscar cuáles eran las formas más dolorosas de morir. Y dentro de esas formas está precisamente el morir de hambre y el morir de sed. Son cosas que le producen tal angustia al ser humano, tal dolor, que nos llevan prácticamente a la locura, si no los saciamos. Entonces, cuando la Biblia aquí nos dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, no lo dice en una forma liviana, lo dice conociendo todo esto, lo dice en todo este peso. Bienaventurados los que quieren satisfacer, los que quieren saciar su justicia. Bienaventurados los que buscan esta justicia con ansias. Los que no se conforman con saciarse una vez, sino que vuelven y vuelven y vuelven a buscar la justicia. Pero aquí viene una pregunta que me hacía yo, porque debo admitir que cuando me tocó este versículo, por una parte me puse contento y por otra parte como que me sentí un poco raro. Porque dije, ya, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Sí, bacán. Sí, yo siempre siento eso, dije. Y yo en la pega que tengo ahora, me toca manejar constantemente, ando trabajando en terreno, entonces me toca manejar constantemente entre punto y punto de trabajo. Y la camioneta lleva un GPS. Horrible el GPS, lo odio. Ojalá que mi jefe no escuche esta prédica. Y el GPS nos va marcando todos los errores que uno comete al manejar. El exceso de velocidad, las curvas a alta velocidad, las frenadas bruscas, todo te lo acusa. Y al final de mes te dan una hoja con todos los errores que cometiste. Y te van evaluando, haciéndote una hoja de vida al conductor interno de la empresa. Horrible. Sobre todo cuando uno se quiere ir para la casa. Y es muy común que uno va manejando y se te cruza un auto. Y uno, ¿qué hace? Frena de golpe. Y el GPS... Y ahí me dan ganas de... Señor, aplica toda tu justicia contra el que va adelante. ¿Le ha pasado? O cuando uno va apurado y adelante va alguien caminando lento y encima va por el medio. Como que no te deja pasar por ninguno de los dos lados. Te bajan todas esas ganas asesinas. ¿Sí? Hambre y sed de justicia. Y dice, bueno, señor, por favor, ¿no? Que se caiga. ¿No? Pero por otra parte, me sentí raro cuando me tocó este versículo porque yo dije, ¿cuál es el parámetro de la justicia del que nos habla la Biblia? Porque sinceramente no puede ser mi justicia. La Biblia nos muestra claramente que el cristiano no es un ser autónomo. Autónomo en el sentido de auto como yo y nomo de norma, de ley. Yo no soy el que produce mis propias leyes. Yo no soy quien me dirijo a mí mismo a través de mis propias leyes. Gracias a Dios que no nos manejamos nosotros mismos a través de nuestras propias leyes. Que no somos nosotros el parámetro de la justicia. Que no somos nosotros el parámetro de la ley. Gracias a Dios por eso. Entonces, si yo no soy el parámetro de la ley, ¿qué es lo que Dios me muestra como justicia? ¿Cuál es el hambre y sed que yo debo tener? ¿Qué es lo que yo debo buscar entonces? El libro de Isaías nos dice en el capítulo 64 que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. Entonces obviamente no podía ser mi justicia. Y en eso que hoy vamos a tratar 3 temas de justicia que nos muestra la Biblia. Vamos a comenzar por la justicia legal. La justicia legal hace alusión a la relación que existe entre un Dios santo y el cumplimiento de los mandamientos que le ha hecho a su creación. La justicia legal es justificación. Es la relación correcta con Dios. ¿Y esto lo encontramos en la Biblia? Sí, en el resumen de la ley, que nos dice, lo primero, ama a Dios por sobre todas las cosas. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que cumplimos con eso? Que levante la mano. Que levante la mano. Nadie, ¿no es cierto? Ninguno de nosotros puede decir concretamente, yo amo a Dios por sobre todas las cosas. Entonces aquí ya tenemos un problema. Porque si esta es la justicia legal que nos muestra la Biblia, nosotros ya no cumplimos con esto. Nosotros ya no somos justos delante de Dios.
La canción que cantábamos nos decía, santo, santo, santo. 3 veces santo Dios. En el mismo libro de Isaías, en el capítulo 6, se nos muestra que está Dios sentado sobre su trono y las orlas de su manto, las orlas así como los faldones del manto, cubrían todo el templo. Y delante de él los serafines, estos seres con 6 alas, volaban con 2 y con otras 2 alas se tapan el rostro delante de Dios. Ni siquiera estos seres que no han cometido pecado se atreven a mirar directamente a Dios. A ese nivel de santidad es Dios. Dios es mucho más santo de lo que yo jamás me pueda llegar a imaginar. No hay forma siquiera en la que yo pueda tener una imagen mínima de cuán santo es Dios. Dios es totalmente santo, apartado, indomable. No hay forma en la que yo pueda contener de alguna manera la santidad de Dios. Y por el contrario, tenemos una visión muy optimista de nosotros mismos. No somos conscientes de cuán pecadores realmente somos. ¿Te digo algo? ¿En buena? Eres más pecador de lo que crees. Yo soy más pecador de lo que creo. Entonces la distancia que existe entre un Dios que es completamente santo y un ser que es completamente pecador es infinita. Y un Dios que es completamente santo no se puede relacionar con un ser pecador. Somos culpables. Y no solo eso, somos culpables y nosotros en nuestra inmundicia, en nuestra pequeñez, como decía la canción, no solo somos incapaces de restaurar nuestra comunión con Dios, sino que tampoco queremos hacerlo. No buscamos restaurar nuestra relación con Dios. No lo anhelamos. Es por eso que el mismo Dios debe humillarse, encarnarse en Cristo y ser Él el medio de nuestra justificación. El mismo libro de Isaías, capítulo 53, nos describe: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, el precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. ¿Cómo puedo yo hoy ser justo delante de Dios? Creyendo en Jesucristo. El mismo Dios que se humilló y se encarnó y habitó entre nosotros, pecadores, pagó por mis pecados, colgado en aquella cruz. Ahí está mi justicia. No es obra ni mérito mío, es obra y mérito de Cristo. Pero hoy yo soy justo delante de Dios, porque la justicia de Cristo me cubre. Pero a pesar de que las bienaventuranzas son enseñanzas espirituales, también se deben reflejar en lo externo, en la actitud y en las acciones de los cristianos. Por lo tanto, si hemos sido justificados, debemos buscar actuar en forma justa. De aquí vamos a la segunda tipo de justicia que nos muestra la Biblia, la justicia moral. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Y esa palabra justicia en el griego original también se usa para denotar rectitud. Dichosos los que tienen hambre y sed de rectitud, porque ellos serán saciados. La justicia moral consiste en una perfecta conformidad a la santa ley de Dios. Esto es, vivir conforme a su voluntad. Si Dios aborrece el pecado, yo debo aborrecer el pecado. Si en mí ha sido puesta una nueva naturaleza, debo vivir conforme a esta nueva naturaleza. Ya no puedo seguir viviendo como vivía antes. Por lo tanto, ahora yo voy a buscar actuar conforme al amor de Dios. Voy a buscar actuar conforme a la nueva naturaleza que Dios ha imputado en mí por gratitud al sacrificio que Cristo ya hizo por mí. Y aquí podríamos mostrar una comparación entre la justicia que nos habla Cristo y la justicia de los fariseos. Leíamos en los 10 mandamientos acerca del día de reposo. Y los fariseos, en el día de reposo, ellos dentro de esta intención de cumplir las leyes, tenían la idea de que si tú caminabas más de 30 pasos lejos de tu casa, se consideraba trabajo. Y en el día de reposo no se puede trabajar nada. Entonces ellos, muy pillos, para mantenerse acorde a la ley,
y poder caminar más de 30 pasos alrededor de tu casa, a la redonda de tu casa, pescaban cualquiera de sus objetos, un vaso. Caminaban 30 pasos y dejaban el vaso. Y era como que extendían su casa, y caminaban 30 pasos más. Terrible pillo, po. Pero sí debemos reconocer que ellos se esforzaban más que nosotros en cumplir la ley de Dios. La justicia que Jesús nos habla es una justicia interna. En cambio, la que nos muestran los fariseos es externa. La obediencia que Jesús nos muestra es una obediencia de corazón. La obediencia que nos mostraban los fariseos era una obediencia de apariencia. La obediencia que nos muestra Cristo es una obediencia genuina, por amor, en gratitud a lo que Dios ya hizo. En cambio, la justicia y la obediencia que mostraban los fariseos era más bien falsificada. Era por mostrarse ellos externamente rectos, mas no desde su corazón agradecido. ¿Qué significa entonces ahora, comprendiendo lo que es la ley moral de la Biblia, el ser hambriento y sediento de justicia? Aquí no se trata o no se refiere solamente a la justicia, se refiere a que hoy yo voy a ser hambriento y sediento de santidad. Voy a desear constantemente liberarme del pecado en todas sus formas y en todas sus manifestaciones. La justicia moral es aquella justicia de carácter y conducta que agrada a Dios. Es una justicia interior del corazón, voluntad e intención. Por esta clase de justicia deberíamos tener hambre y sed. Y si Cristo cumple con todas las características descritas en las bienaventuranzas, entonces finalmente esta hambre y sed de justicia no va a ser más que hambre y sed de ser como Cristo. Sin embargo, sería un error suponer que la justicia bíblica solamente se queda en que yo he sido justificado y que ahora actúo conforme a mi nueva naturaleza. Y aquí es donde pasamos al tercer punto, a la tercer tipo de justicia que nos muestra la Biblia, la justicia social. Aunque es imposible que las buenas obras justifiquen a alguien, es igualmente imposible que una persona justificada pueda vivir sin hacer buenas obras. La esencia de la justicia social con respecto a la relación del hombre con el hombre es esta: ama a tu prójimo como a ti mismo. Teníamos que la justicia legal de Dios es ama a Dios por sobre todas las cosas. Ahora nuestra justicia social va a ser ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el parámetro de la justicia social. Entonces nosotros como cristianos no solamente vamos a tener un hambre de ser justos, de ser santificados delante de Dios, sino que vamos a tener estas ganas de nosotros ser luz del mundo, de ser sal del mundo, de salir y compartir esta nueva naturaleza que nosotros tenemos, este evangelio que hemos recibido, con los que nos rodean. Y vamos a querer llevar esta justicia de la que ahora somos conscientes a las personas que están afuera, a nuestro barrio, a nuestra comuna, a nuestra ciudad, a nuestros vecinos. Vamos a querer compartir con ellos ahora todo lo que nosotros hemos conocido. Así los cristianos están comprometidos a tener hambre de justicia en la comunidad humana, en su totalidad, como algo que agrada a un Dios justo. Y aquí la Biblia nos presenta constantemente una tríada: la viuda, el huérfano y el extranjero. Y en el contexto en que se escribió la Biblia, la viuda y el huérfano eran gente que no tenían sustento, que no tenían de dónde sacar dinero. Lo mismo para el extranjero que llegaba a una tierra ajena. Entonces ahí la Biblia dice: ¿quieres justicia social? Anda y atiende a los que hoy no tienen cómo defenderse. Anda y atiende a los que hoy no tienen cómo sustentarse. Eso es justicia social. Dar de gracia lo que de gracia has recibido. Si Dios te sustenta, busca tú también sustentar al otro. Si tienes 2 chaquetas, nos dice la Biblia, regálale una al que no tiene. Como iglesia no podemos ser observadores pacientes de los problemas y las desgracias ajenas. Por el contrario, así como Dios salió a nuestro encuentro, debemos nosotros salir en ayuda de los desprotegidos. Santiago nos dice, súper tajante: la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en su aflicción y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Entonces consulta para nosotros, pregunta ahora, que comprendemos lo que es la justicia social.
¿Estamos dispuestos a defender y a ayudar a los más débiles de la sociedad? ¿Como iglesia estamos dispuestos a hacer eso? ¿Estamos dispuestos a ir a visitar al hermano que está en la cárcel? ¿Estamos dispuestos a ir al lugar de niños? A llevarle lo que les falte a los niños, aunque sea cariño, un abrazo. Principalmente eso, principalmente cariño y abrazos a los niños. ¿Estamos dispuestos como iglesia a hacer eso? ¿Tienes hambre y sed de justicia? Porque esto también es tener hambre y sed de justicia. Al extranjero que está recién llegado, que no tiene dónde dormir, que todavía no encuentra trabajo, que todavía lo están tramitando ahí con los papeles, dándole toda la vuelta a la manzana ahí cerca del metro Santana. ¿Tienes tu hambre y sed de justicia? ¿Te gustaría poder ayudarle? Llevarle un café por último, en la mañana cuando están ahí. Ahora que la mañana están en el y ellos están parados afuera esperando números. Ni siquiera esperando que lo atiendan, esperando números. Eso también es hambre y sed de justicia. Y eso es precisamente lo que Dios también hizo con nosotros. Él salió a nuestro encuentro. Otra pregunta para nosotros. ¿Estamos dispuestos a defender a los que no se pueden defender? Según la encuesta, Chile es uno de los países menos corruptos de América Latina. Pero sí hay corrupción dentro de nuestro país. ¿Estamos nosotros dispuestos a tomar a estos que están lamentablemente siendo afectados por la corrupción y ayudarles? ¿Estamos dispuestos como iglesia a salir y hacer eso? ¿Qué pasa con el que no ha nacido aún y que no se puede defender? ¿Qué pasa con el tema del aborto? ¿Qué hacemos nosotros como iglesia cuando se levantan leyes que van contrarias a nuestros principios como cristianos? ¿Cómo debemos actuar como iglesia? Si ya no podemos detener los abortos, porque por ley se han aprobado, ¿estamos nosotros obrando de otra manera? ¿Estamos postulándonos para adoptar a estos niños que están en los orfanatos por lo menos? ¿Estamos haciendo algo? Eso también es tener hambre y sed de justicia. No olvides que Dios te adoptó como su hijo. ¿Qué hacemos cuando las leyes civiles se oponen a nuestros principios cristianos? ¿Cómo deberíamos actuar como cristianos? ¿Cómo deberíamos responder a esto? ¿A quién le hago caso? Juan Calvino nos responde y dice: el ciudadano ordinario debe obedecer a sus gobernantes, sean buenos o malos, ya que Dios les ha colocado en sus puestos de autoridad. Si el que gobierna ordena algo que no es recto y justo, los ciudadanos tienen que orar para su conversión, rehusar seguir sus malas órdenes sin importarle las consecuencias, pero nunca resistirse mediante la rebelión. Desde sus corazones tienen que reconocer que el magistrado es el instrumento de Dios. Por lo tanto, si hoy hay leyes que son contrarias a nuestros principios cristianos, debemos obedecer primeramente a Dios. Y si vamos a sufrir las consecuencias de esto, las sufriremos. Pero nuestra obediencia primaria es a Dios. Y Calvino también muy bacán lo que dice. Pero a la vez, oremos por los que están arriba en el gobierno. No dice, olvidémonos de ellos porque no van conforme a lo que nosotros creemos. Olvidémonos de ellos porque ya no nos consideran dentro de la creación de las leyes. Dice, obedece a Dios. Aun cuando ellos vengan y te hagan pagar porque tu obediencia es primeramente a Dios y no a ellos. Pero tú ora por ellos, ora por su conversión. ¿Oramos nosotros por nuestros líderes? ¿Oramos por el presidente? Que cree que Adán mató con una mandíbula de caballo, de burro. ¿Oramos nosotros por el presidente, por los gobernantes? ¿Oramos por las leyes del país? Eso también es tener hambre y sed de justicia. Debemos tener hambre y sed de justicia por el que pareciera no tener derecho a justicia. Debemos estar dispuestos a sufrir las consecuencias de nuestras acciones contrarias a las leyes civiles, pero acordes a la voluntad de Dios. Ya hemos visto las tres formas de ley que nos muestra la Biblia: la justicia legal, la justicia moral y la justicia social. Por lo tanto, ahora comprendemos que esta hambre y sed de justicia no es hambre y sed con lo que yo considero como justicia. Es hambre y sed conforme a lo que Dios me muestra a través de su palabra, que es justo. Es hambre y sed de santidad, de ser conforme al carácter de Cristo, de romper esas cadenas del pecado que me atan. ¿Cómo dice la canción? Me puse pentecostal.
Eso es tener hambre y sed de justicia. Y no solo quedarme con esto, no solo decir así como, bien, soy justo delante de Dios porque Cristo murió por mí. También llevar esto al exterior, a las obras, llevar esto a mi prójimo. Eso es tener hambre y sed de justicia. Y la bienaventuranza no termina ahí. Dice, porque serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y la frase, serán saciados, es muy bacán. Muy bacán porque nosotros a primeras lo tendemos a ver en el futuro, cuando habitemos en el cielo, cuando Cristo vuelva. Sí, ahí se saciará nuestra hambre y sed de justicia. Y amén. Se saciará nuestra hambre y sed de justicia cuando Cristo vuelva. Dice 2 Pedro 3:13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Cuando Cristo vuelva, seremos completa y eternamente saciados de esta hambre y de esta sed. Seremos completamente justos delante de Dios. Hoy somos justos gracias a Cristo. Después vamos a vivir en justicia. Después vamos a morar con la justicia. Pero serán saciados no solamente habla del futuro. Serán saciados también lo podemos completar con serán saciados constantemente. Ah, bacán. Es un proceso que continúa. El Espíritu Santo, como ya se ha dicho, comienza dentro de nosotros la obra de liberarnos del poder del pecado y de la contaminación del pecado. Debemos tener hambre de crecer en santidad cada día más, estar atentos a obedecer al Espíritu Santo, que es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Debemos tener hambre y sed de vivir conforme a Cristo. Eso también es tener hambre y sed de justicia. Y hoy nosotros somos saciados constantemente en eso, porque el Espíritu Santo constantemente nos lleva a crecer en santidad. Pero no nos conformemos con un crecimiento lento, no nos conformemos con un crecimiento, con subir un peldaño. Recuerden que el hambre y la sed vuelven, que nuestra hambre y sed de santidad también vuelvan, que nos motiven a seguir creciendo, a seguir estudiando, a seguir leyendo, a seguir orando, a seguir buscando a Dios. Que esta hambre y sed de justicia nos motive a seguir creciendo conforme a la imagen del varón perfecto que Dios tiene para nosotros. Y por último, serán saciados inmediatamente. Si realmente has creído que el Señor Jesucristo, si crees que Él en esa cruz murió por ti y por tus pecados, has sido perdonado. Hoy eres visto por Dios como justo, pues el precio de tu pecado, el castigo que te correspondía, fue pagado por Cristo, el único justo, el único verdaderamente justo, al entregarse voluntariamente por amor a ti y así cumplir con la justicia de Dios. La justicia de Dios nos ha sido imputada. Dios nos ve en la justicia de Cristo y ya no ve más nuestro pecado. Nosotros ya somos justos delante de Dios, pero no por mérito nuestro, no por obra nuestra. No nació de nosotros la motivación de acercarnos a este Dios completamente santo cuando nosotros somos totalmente pecadores. No tenemos ni las herramientas ni las ganas de acercarnos a Dios. Pero Dios sí se acercó. Dios sí salió a nuestro encuentro. Y el mismo Cristo pagó por nosotros en aquella cruz, para que nosotros pudiéramos ser justos. Ahora ya somos justos delante de Dios, pues la justicia de Cristo nos ha sido imputada. Este es el gran mensaje de la Biblia, desde el principio hasta el fin. Solo son verdaderamente felices los que buscan ser justos. Pongan la felicidad en lugar de la justicia y nunca la van a alcanzar. Volvamos a la contradicción aparente que vimos al principio. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los mansos. Los mansos son aquellos que no se paran delante de Dios a exigirle cosas, pues reconocen que delante de Dios nada son, y que por el contrario, todo lo que tenemos, el aire que respiramos, el alimento que nos sacia, el techo que nos cubre, viene de Dios, de misericordia y de gracia de Dios. Bienaventurados los justos, los que ahora que conocen a este Dios santo, tienen ganas, tienen motivación, tienen ansias, tienen hambre, tienen sed de ser conforme a este Dios. No hay contradicción. Seamos mansos. Tengamos hambre y sed de justicia.
Ojalá pudiéramos orar como lo muestra el Salmo 42. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Que esa sea nuestra oración, el buscar cada día más de Dios. Y que esto no sea solamente para nosotros, que no nos encerremos en que ahora soy cristiano y soy justo yo. Busquemos también compartir esto con nuestro prójimo. Esto es tener hambre y sed de justicia. Ser conforme a la imagen de Cristo. Amén. ¿Oramos? Buen Dios y Padre Celestial,